Saludos amados, que la paz y el amor de Dios y su misericordia esté con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Gracias por estar en mi canal. No dejen de darle me gusta, no le cuesta nada, ni un peso, ni un centavo, y nos ayuda a que este video le llegue a muchas más personas. Hoy quiero presentarles un fragmento de un predicador que, fruto de la temperatura de su cuerpo y del clima del medio ambiente, se ve una reacción termoquímica, se puede decir, o física, y le dan una connotación los grupos religiosos de algo mágico religioso, sobrenatural, y yo quiero que ustedes lo observen para venir a verlo a la luz de la Biblia. Observen y venimos a verlo. ¿Cómo hace si Dios no está con él? Por eso es que cuando el hombre se turba, el hombre no se está turbando ante cualquier persona. El hombre no se puede turbar ante un niño indefenso todavía. Ahí observaron, amados, a un predicador que llevaba un mensaje. No importa en este momento, en este video, no va a importar lo que él dijo, sino lo que se observó en tarima cuando él estaba predicando. Y este video se colgó en las redes sociales y específicamente en Instagram. Ahí comentaron muchas personas sobre el vapor que era fruto o fue fruto del calor de su cuerpo más la temperatura del ambiente donde él estaba, que era al aire libre, era frío, y cuando se mezclan esas dos cosas produce el vapor o la irradiación que se ve como si fuera un vapor sobre su cuerpo. Y escuchen y van a leer ahí en pantalla lo que muchos usuarios religiosos, hermanitos, que no tienen ese discernimiento, ese conocimiento. Escuchen lo que escribían muchos de ellos. No lo voy a leer todo, voy a leer solamente 4, para que ustedes observen y analicen el grado de falta de conocimiento, falta de madurez, desconocimiento, ignorancia. Escuchen, un usuario escribió: ese pastor es un hombre de Dios, un hombre de unción, que Dios lo usa mucho, que Dios lo siga bendiciendo. Humberto Sánchez, así se llama el pastor que estaba en ese momento exhortando. Escuchen otro, mírenlo ahí. Esa es la nube de Jehová. Los naturales no entenderán, pero los espirituales sí. Vive Cristo por los siglos de los siglos. Uno se ríe, pero dice otro usuario: ese hombre está prendido en Dios. Ustedes no han vivido el fuego del Espíritu Santo. Por eso le buscan la quinta pata al gato, fue que quiso decir ahí. Bien, y por último, voy a leer el último. Cuando tu poder nace del Espíritu, el aire se estremece, el aura pesa y el corazón arde. Ahí podemos ver que está en medio de una prédica y sabemos que está hablando del Creador. Haya usted si quiere creer o no en el poder del Espíritu Santo. Amados, y da pena que hermanitos, que seguidores de Cristo supuestamente, tengan este concepto de hombres y mujeres que se supone hablan de la palabra del Señor, que no son ellos los que tienen ningún poder, que no son ellos los que hacen la obra espiritualmente hablando, sino que servimos como instrumento para llevar el mensaje del Señor, única y exclusivamente, y Dios actúa como Él le place, cuando Él le place y como Él quiera hacerlo. Y vamos a ver lo que nos dice la Biblia alrededor de todo esto que ustedes vieron y escucharon y leyeron ahí algunos mensajes. Los pentecostales mayormente, que creen en este fuego del Espíritu Santo, que a mí me da risa, pero me apena a la vez, de personas que tienen esta concepción partiendo de lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 3. Dice la palabra en esa porción, que de ahí que sacan toda esta creencia. Dice la palabra:
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto es hablando del día de Pentecostés, cuando estaban los discípulos reunidos, y dice la palabra ahí que cuando ellos estaban juntos orando, se le posaron como si fueran lenguas, como de fuego, dice. La partícula como es para que nosotros entendamos que una semejanza, no era algo literal. Y los hermanitos, lamentablemente pentecostales, toman esto literalmente y creen que esto sucedió como mismo dice las escrituras ahí en esta porción. No entienden lo que realmente la palabra quiso, o el escritor de los hechos, que es Lucas, quiso dejar establecido en esta porción. Pero ahí no dice que ellos comenzaron a actuar como si fueran locos, no comenzaron a patalear como muchos pentecostales hacen, no comenzaron a vociferar, a vocear, como decimos nosotros, y no comenzaron a hablar cosas raras, porque el fin de este acontecimiento era hacer notar en ese entorno de que ellos fueron ungidos por nuestro Creador. Y el hablar en lenguas, en diferentes lenguas, no era lenguas inventadas como actualmente lo hacen muchos grupos religiosos y muchos supuestos predicadores, sino que cada uno de los que estaban ahí de nacionalidades diferentes lo escucharon hablar en su propia lengua. No fueron lenguas inventadas, no fueron lenguas que hablan los ángeles, sino lenguas que utilizaban los seres humanos que estaban ahí y que lo escucharon en su propio idioma. Pero lamentablemente, como dije, quieren darle un matiz sobrenatural a este acontecimiento. Partiendo de esta porción, ellos quieren significar que cuando ocurre algo así como lo que ustedes vieron, eso es que tiene la unción del Espíritu Santo, no sabiendo que cada uno de los que se arrepiente y se bautiza para perdón de los pecados reciben el regalo, el don del Espíritu Santo. En ese mismo capítulo, la palabra lo dice a partir del versículo 38 en adelante. Pero bien, de ahí es que nace todo esto que creen muchas personas y muchos grupos religiosos. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Esta es una porción que quise leerla porque ahí Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y no les salió vapor, no cambió de voz, no hacía ruidos extraños, no pataleaba, no comenzaba a correr como si fuera unos locos, nada por el estilo. Era lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le ponía las palabras adecuadas para exhortar a las personas en ese momento. Vamos a leer una última porción en la primera carta a Timoteo, en capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Por qué leo esta porción? Porque ningún hombre tiene el poder, tiene esa unción de que para hacer cosas sobrenaturales y son los únicos que tienen ese contacto con Dios y son los ungidos, ¿no? Ya lamentablemente, para muchos de los que creen cosas semejantes, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede darnos a nosotros esa unción que nos puede invadir con palabras adecuadas para exhortar a las personas, para predicar el Evangelio, es Cristo Jesús. Y muchos de los pentecostales, muchos cristianos tienen una idolatría para ciertos hombres y ciertas mujeres que creen que son lo máximo en unción del Padre Celestial. Y lamentablemente, como dije, cosas como esta se ve mucho y creen que solamente idolatría es tener un muñeco, tener un cuadro o tener una estatua. Pero lamentablemente, como dije, personas con un grado de ignorancia grande consideran esto y experiencias particulares como que es el gran poder del Espíritu Santo. Bendiciones, amados, y que el Señor nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a comprenderla para poder seguir explicando y enseñando a otros de lo que Él nos da por su gracia, por su misericordia.